Algo que sucede muy seguido y que yo creo que es parte de la naturaleza de la mente es que empezamos a etiquetarnos a nosotros mismos y empezamos a ponernos a nosotros mismos en cajitas de cosas que hacemos y cosas que no hacemos. Incluso antes de nuestro despertar espiritual ya nos definimos a nosotros mismos como personas que hacen esto y como personas que no hacen esto. Pero cuando empezamos todo este proceso de remembranza espiritual, de recordar quién eres realmente, nos ponemos mucho más enfocados en ese proceso de esto es lo que hago yo ahora y esto es lo que no hago yo ahora. Y muchas veces en ese proceso de estar etiquetando y estar limitando, ¿cierto? Como que, bueno, es que esto no lo hago porque, pues, por ciertas definiciones que tengas en tu mente, pero muchas veces al definirnos en las cosas que no hacemos, simplemente porque probablemente es incómodo, no conocemos acerca de esa cosa o tenemos ciertas definiciones acerca de esa actividad como, uy, no es que las personas espirituales no hacen eso o no, yo no me veo tanto haciendo eso sin antes realmente haberlo probado. Es como, yo no hago eso, pero ¿lo has probado? ¿Alguna vez lo has probado? Y muchas veces estamos dejando fuera del plato de las experiencias que nos pueden nutrir en todos los sentidos las cosas simplemente porque no nos gusta o no nos queremos definir haciendo estas cosas. Y hay muchas cosas que nos pueden dar muchas experiencias y que nos pueden hacer, digamos, descubrir partes de nosotros que ni siquiera sabíamos que teníamos. Descubrir cosas que nos interesan, que ni siquiera sabíamos que nos apasionaban o nos causaban entusiasmo, simplemente por el hecho de que no, yo solamente hago esto. Y esto fue lo que me pasó a mí cuando empecé el camino espiritual. Porque siempre estamos en el camino espiritual, o sea, tú no te puedes salir. Hay alguien que no puede que lo recuerde, pero el hecho de que no lo recuerde no hace que no esté jugando un juego espiritual y esté evolucionando de manera espiritual. No puedes saberlo conceptualmente, pero todos estamos en el camino espiritual. Cuando yo empecé el camino espiritual de manera consciente, empecé a identificarme como una persona como que medita todos los días. Gracias porque la meditación fue lo que me hizo volver a tomar control de mi mente. Y en ese momento estaba pasando una situación muy complicada y casi como no veía la salida de esa situación y pensaba que la vida me estaba castigando. Estaba 100% en actitud de víctima. Como, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy buena persona? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? El universo, la vida me está castigando. ¿Por qué se me fue todo lo que a mí más me gustaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Estaba en actitud de víctima, básicamente estaba cediendo mi poder para cambiar mi vida a algo externo. Y eso era pues parte de mi proceso porque eso era como, así era como había vivido mi vida durante años. Pero llegó la meditación, llegó la respiración consciente y eso me hizo observar todas estas historias de victimismo y empezar a desidentificarme esas historias y empezar a soltarlas. Entonces dije, la meditación es brutal. La meditación me está ayudando mucho a salir de todo este estado emocional de depresión y de víctima, de ansiedad. Me está ayudando mucho. Entonces empecé a meterme más y más profundo en el cuento espiritual y empecé a etiquetarme, a definirme a mí mismo como una persona que medita todos los días, una persona que observa su respiración 20 minutos al día en la mañana. Y empecé a ponerme en esta cajita de como solo medito, solo respiro consciente y yo no creo que necesite más. No quiero probar otras cosas porque yo siento que la meditación y la respiración es suficiente. Y mi tía viajó una vez hacia acá, ¿cierto? Llegó de visita acá y trajo un DVD que es MTV Yoga, ¿cierto? Es como, yoga. ¿Yoga? No, 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 yo solamente medito y respiro conscientemente. Tenía esa idea del yoga, es como simplemente hacer posturas y estiramientos y respiraciones mientras estás haciendo posturas. Y de cierta manera, como que mi intuición me decía, Diego, ¿por qué no pruebas este DVD? ¿Por qué no sigues la rutina que muestra en este DVD? Y siempre estaba el DVD ahí en mi sala y yo era como, no, es que yoga, yo no me veo haciendo tanto yoga además. No, pero es que tengo que comprar esto y tengo que comprar esto y no, mejor no, yo solamente me quedo con meditación y respiración consciente. Pero siempre había como un impulso dentro de mí que no era racional, que no era como nacido de la lógica y la razón, sino simplemente el hecho de ver el DVD siempre me llamaba, pero yo por mis creencias limitantes y por mi afán y por mi obsesión de solamente definirme como una persona que medita, una persona que respira y lee y no hace nada más,
Durante años no probé ese DVD. No probé ese DVD. Y ese DVD estaba básicamente ahí porque durante todo ese proceso espiritual, durante mis primeros años, yo seguía teniendo el tendón inflamado, tendinitis. Yo no sabía por qué tenía eso. Yo pensé y seguía creyendo que esa enfermedad o ese síntoma, ¿cierto?, iba a durar conmigo toda la vida. Entonces me rendí y dije, como acepté el hecho de que yo nunca iba a volver a poder entrenar, nunca iba a volver a poder hacer ejercicio porque el hombro me dolía, no podía hacer flexiones, no podía hacer nada. Básicamente estaba identificado con mi enfermedad, con ese síntoma del hombro, del tendón inflamado, tendinitis, por haber tocado batería y luego empeorado por el gimnasio. Me convencí de que no podía sanar, y también, ahora que me pongo a verlo, esa idea de que no puedo hacer ejercicio también me mantenía lejos de probar lo que era el yoga. ¿Cierto? Ese video que estaba ya hace años diciéndome como, bueno, y pruébelo, ¿por qué no prueba algo diferente? El punto es que muchas veces nos metemos en esas cajitas de esto sí lo hago y esto no lo hago, y resulta que lo que no haces puede que te interese, pero no sabes aún porque te has limitado y te has enfocado en otras cosas simplemente porque, según tú, estas cosas que no haces no son para ti, pero es que nunca, ni siquiera las has probado. Entonces, al final dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer ese DVD. Voy a empezar a hacer la rutina que hay en ese DVD. Pero tuve que tener una experiencia que me hizo decidir finalmente eso. Y eso fue como el Día Internacional del Yoga. Lo hicieron aquí al lado de mi casa. Y yo escuché eso cuando estaba durmiendo. Yo estaba durmiendo. Esa vez estaba durmiendo hasta tarde. Y yo estaba así con o sea, como cuando uno ya no tiene sueño, pero quiere seguir en la cama, como, ay, no tengo ganas de levantarme, pero ya no tienes sueño, solamente estás con los ojos cerrados y escuchas. Y yo empecé a escuchar como una persona hablando por micrófono que hoy era el Día Internacional del Yoga y que van a hacer una sesión gratis. Entonces yo dije, oh, esta es por fin la oportunidad de dejar excusas y salir a practicar esto. Practiqué esa vez la sesión de yoga aquí cerca a mi casa y me encantó. Luego de ahí dije, ahora sí tengo el DVD y ya no hay excusa. Me encantó, me gustó cómo me sentí. Todo lo que me sucedió en ese momento me hizo decidir a eso que yo decía, Diego no hace yoga, Diego no hace nada de estas cosas porque solamente meditas y respiras y lees, no haces nada más. Entonces me puse a practicar el yoga y luego me di cuenta de que ese tipo de yoga pues lo grababa en MTV, pero no es un MTV yoga, básicamente es yoga vinyasa. ¿Y qué es el yoga vinyasa? Posturas, digamos, sesiones de posturas o secuencias de posturas corporales que estás haciendo de manera como no rápida, sino manera continua, combinadas con la respiración consciente. Entonces, eso me gustó porque, bueno, no está tan lejos de lo que yo hago normalmente, que es la respiración consciente, pero me hizo extender como yo me definía a mí mismo, lo que yo hago. Me hizo extender mi zona de confort. Al principio era totalmente diferente. Al principio pues era difícil. Tenía que controlar y sincronizar mi respiración a ciertas posturas. Aguantar la postura mientras respiraba de manera consciente. Y como te digo, durante todo ese tiempo seguía teniendo la tendinitis. La tendinitis, ese ardor en el hombro por ese tendón inflamado que no me dejaba hacer las cosas. Pero a medida que yo practicaba ese yoga vinyasa, que la sesión duraba como 45 minutos, pero a veces hacía la mitad, que eran 20 minutos más o menos, empecé a notar que la inflamación empezó a disminuir. Y esto es lo que te quiero como animar a hacer. Cuando uno se define como alguien que no hace algo, puede que eso que no haces te traiga un montón de beneficios y bendiciones que tú no puedes ver porque te has limitado a definirte como yo no hago esto, yo nunca haría esto, yo nunca comería así. Pero resulta que hacer eso puede traerte y mostrarte algo que tú no has visto de ti mismo. Y eso fue lo que me pasó. Al principio fue complicado, al principio pues mi mente se resistía a esta nueva actividad. Porque, bueno, tomaba primero 45 minutos y no, mucho tiempo. Pero luego de empezar a practicarlo todos los días y empezar sobre todo a conectar con mi cuerpo, porque yo era una de las personas que no había conectado con mi cuerpo de manera así muy profunda. Obviamente la respiración consciente me ayudó a conectar con mi cuerpo, a sentir mi cuerpo, a volver a habitar mi cuerpo, y la meditación también. Pero esa parte de ejercicio me hacía falta. Entonces no estaba conectado con el cuerpo de manera profunda. Entonces el yoga y la respiración me hizo
conectar más con mi cuerpo. Y también me hizo hacer ejercicio porque yo era una persona que antes trotaba, o yo era una persona que antes salía a hacer ejercicio, pero luego de tener mi despertar espiritual dejé un poco de lado todo el ejercicio. Entonces el yoga vinyasa me hizo retomar el ejercicio de una manera totalmente diferente, porque no solamente era salir a trotar y terminar como un perrito, sino que ahora estaba combinando el ejercicio y la respiración. ¿Y por qué es importante, digamos, en este sentido, el ejercicio físico, mover el cuerpo y respirar? Porque el cuerpo le encanta moverse, o sea, el cuerpo y la energía le encanta moverse. Y luego me di cuenta de que el tendón era energía atascada, habían bloqueos energéticos en los meridianos de mi cuerpo, por eso sentía dolor, porque además estaba comiendo alimentos que me inflamaban, es decir, que apoyaban más la inflamación de ese tendón, y por eso es que seguía teniendo la tendinitis. Pero el cuerpo le encanta moverse, la energía le encanta moverse, y cuando tú mueves la energía moviendo tu cuerpo y respirando, los bloqueos energéticos empiezan a disolverse. Y así fue como sané. Luego de haber practicado 3 meses todos los días yoga vinyasa, esa sesión de 45 minutos en la mañana, empecé a sentir el alivio de cómo se desinflamaba el tendón y empecé a poder mover el brazo finalmente. Entonces yo me decía, Diego, ¿por qué tanto afán y tanta obsesión de definirte como alguien que no hacía yoga? Y ahora el yoga te ha salvado literalmente de la tendinitis, te ha hecho más consciente del cuerpo y te ha hecho más consciente de tu respiración, y básicamente te ha hecho ver la vida de manera diferente y te sanó de la tendinitis. Obviamente no solamente fue eso, sino que también cambié mi dieta y cambié mi mente, mi historia de, ay, nunca voy a poder curarme. Yo soy una persona que sufro de tendinitis, no hay nada que hacer, no puedo hacer nada. Ya, voy a morir con tendinitis. No, esa historia que tenía me estaba limitando. Esa historia que tenía no me dejaba probar el yoga, no me dejaba probar la respiración consciente con ejercicios corporales. Pero eso simplemente es una definición. Tú puedes definirte como tú quieras. Probablemente en estos momentos estés dejando de hacer cosas porque no las conoces, porque son desconocidas, porque son incómodas, porque no sabes lo suficiente, porque no, yo nunca lo haría, pero resulta que esas cosas tienen la posibilidad de mostrarte algo de ti que no sabes y que puede que te interese y que puede que te lleve a otras partes de tu vida, que te guíe hacia otras formas de expresarte que no conocías ahorita. Entonces, claramente que al principio esas cosas van a ser incómodas, pero todo es incómodo al principio, todo es difícil al principio, luego después de haberlo hecho durante meses se vuelve más fácil y ahora es parte de ti. Ahora resulta que si te identificas con una persona que hace esto. Te animo es que no dejes de lado cosas solamente porque no las conoces o solamente porque de cierta manera tienes definiciones negativas frente a esa cosa como yoga. Uy, no, eso es... Una vez alguien me dijo y es como, ¿what? Diego, el yoga es para convocar demonios. No hables del yoga porque el yoga es para convocar demonios. Y entonces hay un montón de cosas alrededor de ciertos conceptos que limitan a las personas de probarlos. No solamente quedarse, a mí me dijeron que el yoga es para convocar demonios. ¿Tú lo has probado? ¿Has hecho alguna vez una sesión de yoga para que digas que eso es real? ¿O solamente te dedicas a regurgitar las palabras de los demás en lugar de solamente ponerte a hacer eso que, ay, es incómodo o no me gusta? Hacerlo una vez, a ver qué pasa. Y ahí tener tu experiencia y desde ahí sacar tus propias conclusiones en lugar de solamente, ay, no, es que esto pasa cuando haces esto y pasa esto y tal. No, 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 pruébalo. Te animo a que pruebes cosas que pronto te han pasado por la mente y que te han hecho sentir, oye, prueba esto. Prueba, ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no lees sobre esto? No te delimites, exprésate. Deja que tu mente y tu intuición te guíe a cosas que probablemente tú consideras que nunca las vas a hacer, pero puede que estas cosas te hagan conocerte más a ti mismo y te descubras de maneras que nunca esperabas.